Vamos a la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 5. Hoy vamos a enfocarnos en los versículos 13 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 17. Ya nos quedan solamente con un sermón para terminar la carta. Hemos expuesto toda la carta, ya vamos en la recta final, nos quedan la última parte, los últimos versículos de Primera de Juan. Y hemos podido, al recorrer esta carta, hemos podido meditar un poco las características de los genuinos creyentes, pero también hemos recibido consuelo para poder examinarnos, para poder identificarnos con los creyentes que aman a Dios, aman a sus hermanos y sobre todo tienen una confesión y un testimonio verdadero en Cristo. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Voy a leer la palabra de Dios y seguidamente oramos para pedir su dirección. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 17. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen. Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, y yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Padre, estamos ante tu palabra que es luz a nuestras vidas. Te pido que por tu Santo Espíritu pueda tener claridad para que tu palabra sea expuesta, penetre profundamente en nuestras almas y produzca salvación. Y también nos recuerdes que tenemos por Jesucristo entrada en oración ante tu trono celestial para pedir también por nuestros hermanos. Te lo pedimos en nombre glorioso de Cristo. Amén. Bien, ¿qué pedimos a Dios cuando tenemos problemas? Cuando tenemos dificultades, cuando estamos en crisis. Generalmente en nuestra oración, y creo que todos pensamos en pedir a Dios que se acaben los problemas. O sea, lo primero es, Señor, corta de raíz estas circunstancias. Cuando estamos en problemas, dificultades de diferente índole, quizás tenemos jefes que son insoportables, dice la palabra de Dios también, jefes que son verdaderamente un aguijón profundo. Pero ¿cuál es nuestra petición? ¿Cuál es nuestro deseo? Señor, por favor, llévate a este hombre, a esta mujer, no sé, a Dubái, llévatelo lejos a Europa, trasládalo al menos de este lugar donde yo trabajo para que no pueda verlo, no pueda escuchar sus martirios. Y esa es la tendencia, ¿no? Como que queremos, Señor, líbrame rápido de esta aflicción. Si estamos enfermos, queremos rápidamente, Señor, líbrame de estos dolores, quítalos de mi vida. Pero es difícil pensar que las crisis, que los problemas y las dificultades puedan producir algo bueno. O sea, es difícil porque cuando estamos sufriendo no tenemos como esa claridad
para conectar el sufrimiento con algo bueno. Siempre pensamos, Señor, esto tiene que pasar para ser feliz. Pero Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 5, no tienen que buscarlo, dice algo verdaderamente sorprendente para nosotros. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dice Santiago allí también, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Santiago está diciendo, pidamos sabiduría a Dios, pero esta sabiduría tiene que ver con las pruebas. En realidad, Santiago está invitando al pueblo de Dios para que cuando estemos afligidos, cuando estemos oprimidos por las pruebas, por las circunstancias que no podemos controlar, pidamos sabiduría a Dios, no solamente para que pase la prueba, sino para entender que esas pruebas nos están refinando, que esas pruebas nos están transformando a la imagen de Cristo. Pedir sabiduría en las pruebas es sabio, y Dios está listo para darnos sabiduría en tiempos de aflicción, para que no solamente pidamos que pase la prueba, la aflicción, sino que podamos entender que Dios está usando esa aflicción para nuestro cuidado. Esa es la sabiduría que habla Santiago. Y como hijos de Dios, todo lo que pidamos, no solamente cuando pedimos sabiduría, sino cuando pedimos cualquier cosa que esté conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser escuchados por Dios, y lo mejor de todo, va a ser respondida la oración. Tenemos una garantía, y ese es el mensaje para todos nosotros en esta mañana. Si eres un hijo de Dios, es decir, que has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes estar seguro y confiado que tus oraciones van a ser no solamente escuchadas, sino respondidas por Dios. Si eres un hijo de Dios, puedes estar confiadamente seguro, segura, que Dios va a escucharte y va a responder tu oración. Entonces, en primer lugar, he dividido el texto en dos puntos, dos elementos que nos ayudan a dar estructura un poco y también para memorizar un poco la instrucción, para ser edificados por Dios. En primer lugar, Dios oye nuestras peticiones, en primer lugar, de los versículos 13 al 15, y de los versículos 16 al 17, vamos a ver que Dios responde nuestras oraciones. Dios oye nuestras peticiones y Dios responde nuestras peticiones. Vamos entonces al primer punto, de los versículos 13 al versículo 15. Los destinatarios de la carta, los destinatarios a quienes Juan está escribiendo, son aquellos que tienen vida eterna. Dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Han creído en Jesucristo, han experimentado la vida y disfrutan de una relación cercana con Dios. Juan da por sentado que aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios gozan de libertad, gozan de una vida diferente, una vida satisfecha en Cristo. Y él quiere cerciorarse que los lectores de la carta tengan seguridad de la vida eterna. O sea, esta carta no es para que nosotros pensemos, ¿será que sí soy hijo de Dios? ¿O será que no? Como cuando alguien empieza a los pétalos de la margarita, ¿no? ¿Será que me ama o no me ama? ¿Será que soy hijo o será que no soy hijo? No.
Juan está escribiendo para dar certeza, para que quienes lean la carta se gocen identificándose con Jesucristo y tengan seguridad, certeza de la vida eterna. No pueden olvidar que este Salvador es verdaderamente el Hijo de Dios Jesucristo. Dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. La confianza que tenemos para pedir a Dios no está basada en lo que hacemos para Dios. No se trata de una balanza donde yo peso mis obras buenas y digo, uy, ya tengo como seguridad para pedirle a Dios. Ya he hecho muchas cosas buenas. Voy a pedirle cosas. No. La seguridad, la confianza que tenemos para presentarnos a Dios está basada en los méritos de Jesucristo, no en nuestros méritos. Por eso si nos levantamos alguna mañana, algún día, sin ganas de orar, podemos acudir a Dios. No necesitas experimentar ninguna sensación extraña. Aunque a veces es bueno tomarse un tinto antes de orar, o quizás agua. Pero no dependes de tu propia obediencia para orar a Dios. Si dependiéramos de nuestra obediencia, quizás nunca oraríamos. Siempre estaríamos dependientes de nosotros mismos. Entonces dependemos de las virtudes de Cristo. Eso no podemos olvidarlo. Es muy importante. No dependemos para la confianza para entrar al Padre. No es por lo que hacemos para Dios, por la manera en que servimos a Dios, por la manera en que quizás nos esforzamos. No, es por los méritos de Jesucristo y eso es algo verídico. Es un fundamento firme porque es histórico. Ya Cristo venció la muerte. Ya tenemos seguridad en Él. Esa es nuestra fe y fundamento para entrar a la presencia de Dios. Pero Juan dice que si pedimos cualquier cosa debe ser conforme a su voluntad. Él nos oye. Ahora, Él se incluye como apóstol de Jesucristo, como testigo presencial de la resurrección. Se incluye allí como aquel que debe pedir conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, pedir es una característica de los hijos de Dios. Ustedes no le piden cosas a cualquiera, ¿o sí? Yo no creo que a la persona que vean por primera vez les dicen, oye, ¿será que me regalas? A veces es hasta vergonzoso, ¿no? Pero si ustedes tienen confianza en sus padres, en las personas que valoran, las de mayor confianza pueden entrar y pedir con confianza. Entonces los hijos de Dios se acercan a Él con confianza. Él no es un juez que está con un látigo esperando las peticiones nuestras. No, Él es un Padre amoroso. Él es Dios que entregó a su Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas si entregó a su Hijo por nosotros? Él no es un padre egoísta que está por allá amasando cosas y preciosas, escondiéndolas para sus hijos. No, Él quiere lo mejor. Por lo tanto, el énfasis de Juan aquí es que tenemos la confianza delante de Él si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El gobierno hace algunos años instituyó o redactó una ley antitrámites. ¿Ustedes la han escuchado? Una ley antitrámites para simplificar los trámites. O sea, este es el país de la tramitología. Cualquier cosa que vas a hacer, calcula un día para hacer las vueltas porque
muchos trámites. Dios no necesita leyes antitrámites para que presentes tus peticiones ante Él. No necesitas intermediarios, porque Dios oye todo lo que presentamos ante Él. Pero hay que pedir conforme a su voluntad. Pedir conforme a la voluntad de Dios es pedir con todo lo que esté conforme a su plan y a su propósito. Es decir, que las peticiones no son como quizás muchos están enseñando en estos tiempos, que hay que pedir a Dios para obtener solución rápida a nuestros problemas. Sobre todo dificultades que tienen que ver con asuntos de prosperidad. Ahora, ¿Dios es generoso con nosotros? La palabra de Dios dice, no he visto a justo mendigando pan. Es decir, que Dios es fiel. Pero de lo que está hablando aquí la carta tiene que ver con peticiones mucho más elevadas, que están sintonizadas con el reino de Dios. Son peticiones que tienen que estar orientadas a los planes de Dios y no a nuestras agendas, sino a la agenda de Dios. Ahora, nuestras peticiones van a revelar la forma en que nos relacionamos con Dios. Voy a repetirlo. Las peticiones que le hacemos a Dios van a revelar la manera en que nos relacionamos con Dios. Es decir, cuando le pedimos algo a Dios, vamos a identificar si le estamos pidiendo como hijos de Dios o como consumidores de Dios. Vamos a revelar si vemos a Dios como una máquina tragamonedas, ¿sí? O lo vamos a ver como un padre amoroso. Vamos a ver a Dios si nuestras peticiones están enfocadas a acercarnos a Dios o a alejarnos de Dios. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió a su padre, dame mi parte de mi herencia, porque quiero alejarme de ti. Esa es la parábola del hijo pródigo. Él dijo a su padre, Padre, yo no voy a esperar hasta que te mueras para que me des mi herencia, dámela ya. Y se fue lejos a gastarse la herencia con prostitutas. Y dice la Escritura que se dio una vida tan baja que al final tuvo que comer, se gastó todo y tuvo que comer lo que comían los cerdos. Pero después regresó. Ahora, nuestras peticiones van a revelar realmente si la cruz es la base de nuestra actitud hacia Dios, realmente. Y hay reglas para pedir a Dios. La regla que nos dice Juan es si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todos los deportes tienen unas reglas. El fútbol no puedes hacer gol con la mano, pero en el voleibol sí puedes usar tus manos. Ahora se van a celebrar los Juegos Panamericanos en esta ciudad. Cada deporte son, creo que 40 o más disciplinas que se van a practicar. Todos ellos tienen reglas, pero los directores técnicos pueden armar su estrategia. Lo más importante es que cumplan las reglas. Si cumplen las reglas, pueden organizar sus equipos,
como quieran. De la misma manera, lo que pedimos a Dios debe cumplir las reglas. ¿Cuál es la regla? Conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el fundamento y garantía para que nuestras peticiones sean contestadas. Lo que le pedimos a Dios está dirigido a la honra de Jesucristo. Lo que le pedimos a Dios está dirigido a la restauración de nuestra relación con Dios, para acercarnos más a Dios. No de una manera egoísta, donde yo busco todo aquello que me aleje de Dios, porque eso no es conforme a su voluntad. La voluntad de Dios es que estemos cada vez más cerca, en una comunión íntima con Dios, creciendo a la imagen y a la estatura de Jesucristo. Por eso pedir a Dios lo que nos aleja de Dios es una contradicción de términos. Entonces eso nos ayuda a refinar un poco nuestras peticiones a Dios. Claro, ¿hay acceso a Dios por Jesucristo? Claro que sí. ¿Podemos entrar confiadamente como hijos? Claro que sí. Podemos tener la confianza ante Él de tener las puertas abiertas de su trono para que Él derrame sobre nosotros su bendición. Claro que sí. Pero tenemos que cumplir las reglas, la voluntad de Dios. Y precisamente eso nos lleva al segundo punto. Hemos visto que Dios oye nuestras oraciones, nuestras peticiones, pero en segundo lugar, a partir del versículo 16, Dios responde nuestras peticiones. No solamente las escucha, Dios las responde. Y Juan nos da un ejemplo de cómo pedir. Recuerden que cuando nos estaba hablando de tener misericordia por los hermanos, nos dio un ejemplo. En capítulo 3, versículo 17, hizo lo mismo, dijo: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es decir, practicar el amor tiene que ver con los hermanos. Pero aquí también Juan está hablando de pedir a Dios y eso tiene que ver también con los hermanos. Él no está diciendo pidan para ustedes individualmente. Él da una ilustración de cómo ejercitar esa confianza ante Dios. Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Ver al hermano en pecado, ver al hermano distanciándose de Dios. Recordemos que si estamos en Cristo tenemos vida, pero si estamos alejándonos por el pecado de Dios, el pecado nuestro, nos alejamos de Dios, entonces esa es una oportunidad para pedir por nuestro hermano, para ejercitar el amor por nuestros hermanos que están en dificultades. En otras palabras, pedir conforme a la voluntad de Dios es, como este es un modelo de cómo pedir conforme a la voluntad de Dios es despojarnos de nuestro egoísmo. Es despojarse de nuestro individualismo. La respuesta está garantizada, pero necesitamos pensar en otros al pedir a Dios. La motivación para pedir es el amor también, no por nosotros, sino por Dios y por nuestros hermanos. Ahora, aquí hay una expresión un poco desafiante. Dice,
habla de dos clases de pecado, ¿sí? Básicamente habla de dos clases de pecado. Uno que conduce a la muerte y otro que no conduce a la muerte. Ese es el dilema que tenemos ahí. Ahora, hay varios criterios. Los teólogos, algunos, consideran que cuando se habla de pecado de muerte, se habla de muerte espiritual. Otros piensan que es muerte física, ¿ok? Entonces tenemos pecado que conduce a la muerte y pecado que no conduce a la muerte. Ahora, el que conduce a la muerte, necesitamos aclarar, ¿es muerte espiritual o es muerte física? Algunos dicen, se inclinan porque está hablando de pecado que lleva a la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir? Que está hablando de los apóstatas que ya se apartan de Dios para siempre y que nunca van a ser salvos. ¿Bien? Muerte espiritual. Pero otro de los cuales yo también tomo esa opción, ¿sí? Hablan de que realmente está hablando Juan de la muerte física. Es decir, que cuando dice la Escritura, hay pecado que no lleva a la muerte, no está hablando de pecado que va a quitar la salvación, sino pecado de hermanos en la fe que no quieren arrepentirse. Y que al final Dios mismo los va a conducir a la muerte física para salvar sus almas. ¿Entienden? Esa es la segunda opción. Dios, ante el pecado no arrepentido, puede producir la muerte de un creyente para que deje de pecar. Es decir, Dios va a producir su disciplina en la iglesia, va a limpiar la iglesia en pecados que no han sido confesados. Ahora, el punto central no es resolver este dilema. O sea, no nos desviemos del tema. El tema no es saber si eso es muerte espiritual o muerte física. Soy partidario de que es muerte física. Pero lo más importante es que tenemos la seguridad de que vamos a ser escuchados cuando pedimos por otros. Dice, y por él, o sea, por aquel que ha pecado, Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Toda injusticia, dice el versículo 17, es pecado. Y hay pecado que nos lleva a la muerte. Necesitamos pedir por nuestros hermanos. Necesitamos también pedir para que otros se arrepientan. Para que esos corazones endurecidos que están siendo seducidos por la maldad, por el pecado, finalmente sean limpiados por Dios. Que reciban la vida de Dios. Que puedan disfrutar de la gracia de Dios. Dios va a responder el anhelo que tenemos por nuestros hermanos para que ellos experimenten la vida de Dios. Si alguien está en pecado, es porque está valorando más el pecado que a Dios. En otras palabras, está amando más al mundo que a Dios. Está teniendo con más valor este mundo, le está atrayendo más y parece que tiene un déficit del amor hacia Dios. Así es el pecado en nuestras vidas. Es como una competencia de amores. A quien amamos más, vamos a obedecer. Por eso necesitamos la palabra de Dios para que aprendamos a amar y a conocer
a nuestro Señor, que es digno de nuestra obediencia. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿de verdad te interesa la salud espiritual de otros? ¿Te interesa lo que pasa con tus hermanos? Si hicieras un inventario, si hicieras una lista de las últimas peticiones que has hecho la semana anterior o quizás este mes anterior, ¿cuántas de ellas están incluidos tus hermanos en la fe? ¿Cuántas cosas están dentro de tu agenda solamente? Y no de la agenda y del propósito de Dios. Necesitamos responder esa pregunta. Porque lo que está haciendo Juan es mostrándonos el acceso que tenemos a Dios, pero no para nosotros mismos, sino buscando que se cumpla la voluntad de Dios también en nuestros hermanos. No podemos saber lo que ocurre con nuestros hermanos si no nos relacionamos con ellos. No vamos a poder saber cómo ayudar, cómo pedir a Dios si no sabemos ni siquiera los nombres de nuestros hermanos. Necesitamos ser intencionales al relacionarnos con otros. Necesitamos abrir nuestro corazón a otros también, permitiendo que nuestras debilidades sean conocidas, como leíamos en Santiago: confesaos vuestros pecados unos a otros. Esto no se trata aquí de un ranking de santidad. Esto no se trata, la iglesia no es una vitrina donde ponemos ahí a los modelos estandartes de santidad y ellos van a ser admirados por todos. Y luego están los de medio santidad que van a estar humillados por otros. No. La iglesia de Jesucristo no es de los súper espirituales y los que regular 3/4 espirituales. La iglesia de Dios no es de los súper ungidos y los que les falta unción, que tienen que pagar por la unción. No, no. La iglesia de Dios somos todos aquellos que hemos sido perdonados por Jesucristo, porque Él escogió de lo vil, de lo menospreciado de este mundo, para avergonzar este mundo. La iglesia de Jesucristo, la iglesia bíblica, está conformada por todos aquellos que juntamente, unos a otros, luchamos por agradar a Dios juntos, batallamos juntos para agradar a Dios. No para acusar y humillar a nuestros hermanos que no dan el estándar de Dios, sino ¿para qué? Para orar por ellos, para clamar a Dios para que reciban vida, no para competir con ellos, sino para tener las misericordias de Dios y abrazar la redención que tenemos en Cristo y poder ofrecerles el perdón, poder ofrecerles la reconciliación en Jesucristo para que gocen de la libertad en Cristo con nosotros. Es muy diferente entender la iglesia como un estandarte para exhibir unos más y otros menos. Es muy diferente ver la iglesia como el conjunto de todos los redimidos, que necesitamos unos de otros para crecer en santidad. Nos necesitamos unos a otros.
los hijos de Dios, y tienes que recordar, hermano, hermana, tienes la confianza de ser escuchado por los méritos de Jesucristo. Tienes acceso a Dios abundantemente y ampliamente, sin intermediarios. Sin intermediarios, porque tenemos, como cantábamos, un sacerdote en los cielos, justo, que nos da acceso al Padre Celestial. Quizás no van a ser contestadas tus oraciones en el tiempo y en la forma que lo pediste. Quizás no vas a recibir exactamente como lo pediste, pero Dios va a responder tu oración. Una oración que está conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos recordar que es importante desprendernos de nuestro egoísmo al pedir a Dios. Pensar en otros. Dios nos invita a hablar con Él. Él nos oye. Él va a estar atento no solamente a escuchar tus debilidades. Él va a estar atento a escuchar tus frustraciones. Él va a estar atento a escuchar también tu pecado. La petición más gloriosa que Dios se complace en responder es cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. No esperes hasta tocar fondo en tu pecado para pedirle a Dios. No esperes hasta que los efectos del pecado se hagan visibles para buscar a Dios. No esperes hasta ver a tu hermano humillado por el pecado para orar por él. No esperes hasta que tu vida esté hastiada de este mundo para pedir a Dios que te dé a Cristo y el amor de Cristo en tu corazón, porque tienes acceso a Él. No necesitas tocar fondo para pedir a Dios. Hazlo cuando los síntomas comiencen y no tengas que entrar a cuidados intensivos, que es la disciplina de Dios para pedir a Dios que te escuche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque tenemos planes para nosotros mismos. Queremos recorrer un camino nuestro y te usamos a veces a ti para obtener lo que nosotros deseamos, que está fuera de tu voluntad. Padre, te pedimos que nos ayudes a enfocar nuestras peticiones con confianza. Recuérdanos que Cristo abrió el velo para entrar en el lugar santísimo de tu gloria, para poder disfrutar de toda tu majestad, del honor que nos das de ser tus hijos. Padre, recuerda
Recuérdanos interceder los unos por los otros para que esta iglesia que comienza sea una iglesia santa, una iglesia limpia, no una iglesia legalista, no una iglesia que compite por la religiosidad, sino que reconociendo juntos que nos necesitamos para poder crecer a la estatura, a la medida de nuestro amado Redentor, el único precioso y perfecto, por quien tenemos gracia en los cielos y acceso eterno, Cristo Jesús. Es por su nombre que oramos. Amén.